Vengo a presentaros el libro y a contaros un poquito de todo lo que hay detrás del Halcón Peregrino. Así que empezamos. Antes de nada, ¿cómo cuajó todo esto? Pues tengo muchos amigos, científicos, no científicos, ornitólogos, y entre ellos hay varios que cada vez que sacamos un artículo, pues me insisten y me dan la brasa. Oye, ¿y esto que está en inglés y es literatura científica? Esto no entendemos nosotros. ¿Cuándo vas a sacar en español, en castellano, algo que podamos leer? Y, con tiempo. Y así, R que R, año tras año, íbamos publicando cosas científicas y no salía nada. Y entonces estos, muy buenos amigos y siempre en plan risas y demás, pero vamos, me estaban dando una estocada ahí. Así que se iba gestando algo. Si enredáis un poco en las webs, yo he puesto así, ayer cogí y puse Falco Peregrinos libros y sale un montón de libros del Halcón Peregrino publicados en todo el mundo. Todos en inglés, o alguno en alemán y alguno en francés. Pero vamos, se ha publicado del Halcón Peregrino. Increíble, un montón de libros, pero en español y en euskera, ese que publicamos en el 2002. Claro, de aquel entonces ahora ha llovido mucho. Y luego, si cogéis Google Académico y metéis Falco Peregrinus, pues aquí me salían, no se ve, pero bueno, 36.000 entradas, que muchas de esas entradas es bazofia, no vale para nada, pero bueno, nos da una idea del montón de literatura científica que hay sobre el Halcón Peregrino. Claro, pues todo esto está muy bien para los que nos dedicamos a hacer ciencia, pero para la gente de a pie, pues no les sirve para mucho, porque leer literatura científica suele ser complicado. Así que bueno, pues Víctor de la Ediciones Tundra hace unos años me pidió que escribiese el monográfico de Halcón y al principio me daba mucha pereza, le fui dando largas. Y hace cuestión de 2 años y medio le dije, pues venga, vamos a por ello. Y desde entonces 2 años y medio que tardaron en escribir el libro. Así que, y os contaré un poquito de qué va. Entonces, desde esa foto a esa foto han pasado, pues, bueno, esta no es de hace 27 años, pero casi, llevamos 27 años trabajando con halcón. Así que me he hecho viejo con los halcones. Pero claro, yo he escrito el libro pero toda la información, todos los datos y demás está acumulado gracias a la ayuda de un montón de gente. Pues un montón de amigos y amigas, muchos que están aquí hoy, otros muchos que no están, pero vamos, que sin ellos no se puede hacer todo esto. La guardería de caza y pesca, que también, de patrimonio natural, guardería de montes. Y luego el Departamento de Patrimonio Natural de Diputación en los últimos años nos ha ido financiando el seguimiento del halcón, porque nosotros empezamos a hacer el seguimiento del halcón en el 97. Se nos ocurrió un buen día que podíamos empezar a trabajar con el Halcón Peregrino y hacer un seguimiento a largo plazo. Nosotros nos decían, ¿y qué objetivos tenéis? Pues nuestros objetivos eran estos y estos, ¿y a qué plazo? Ya veremos. Que vaya pasando el tiempo y vamos consiguiendo superar objetivos. Entonces, durante los primeros 15 años estuvimos trabajando sin financiación alguna y ya en los últimos años, pues afortunadamente ya tenemos una financiación para ir tirando. Y luego hay mucha gente que nos pasa citas de halcones anillados, de dónde ven un halcón, o sea, a ver, todo este trabajo, todo lo que sale en ese libro no habría sido posible sin un montón de gente que hay aquí y que he puesto algunas fotos. Entonces, si algunos veis por ahí, pues bien. No he puesto a todos porque no me daba tiempo y no me cabía tanta gente, pero bueno, esto es simplemente para que veáis que hay un montón de gente colaborando, un montón de gente ayudando, un montón de gente trabajando, haciendo ciencia, haciendo de todo un poco. Y he puesto a Miquel en grande porque Miquel iba a hacer la tesis doctoral con Halcón Peregrino
y falleció en un accidente de tráfico y bueno, le echamos mucho de menos. Entonces, bueno, pues eso, es una pena. Pero bueno, ya veis, pues a toda esta gente le debo el libro. Cuando estaba pensando cómo escribir el libro, qué escribir, cómo hacerlo, pues estaba pensando en esta gente que os he contado antes, que quiere saber más del halcón en un lenguaje que se entienda. Entonces, me puse a pensar en todos los libros que leo yo, porque me encanta leer literatura ornitológica, tengo un montón de libros, bueno, ornitológica y no ornitológica, tengo un montón de libros monográficos de todo. Y entonces, mi norma es, cada vez que compro un libro me lo tengo que leer, si no, no lo compro. Entonces hay libros que son auténticos peñazos, mucha ciencia, pero son ladrillos, no hay quien se los lea. Y hay otros libros que igual no son tan precisos, tan científicos y demás, pero que son joyas y que disfrutas leyéndolos. Entonces yo quería hacer un libro que la gente disfrutase leyendo, o sea, que fuese una recopilación de mucha experiencia, de mucha ciencia, pero que no fuese un peñazo. Entonces no sé si lo he conseguido, pero esa era mi intención. Y al comienzo del libro, en el prólogo, ya pongo que es un libro muy personal, a pesar de que vaya a defraudar a mucha gente. Entonces, pues eso, espero que no os, que no os defraude a vosotros. En fin, pues así empezamos el libro y pues más o menos os voy a contar de qué van los capítulos y cómo se han ido cuajando, pero claro, en el libro, si lo vais a leer, pues tenéis parte de lo que os puedo contar, pero yo os voy a contar el making of o alguna cosa que no sale en el libro o que si sale, pues igual lo he pasado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, nosotros todos los años empezamos a trabajar con halcones ahí por febrero y lo primero que hacemos es revisar todos los territorios de halcones que conocemos y ir a ver si el macho y la hembra que están en el territorio son los mismos del año anterior. Entonces, ¿cómo llegamos a saber si son los mismos del año anterior o no? Pues al principio anillábamos los pollos de halcón, intentamos coger adultos, los anillábamos y con la experiencia y con los años fuimos viendo que los halcones tienen comportamientos particulares, individuales y tienen marcas que son únicas, son como nuestras huellas dactilares. A ver, yo a muchos de los que estáis aquí os conozco y si estamos 4 días juntos os reconozco a todos por los nombres y demás. Pues los halcones lo mismo, no hay dos iguales, son todos distintos. Ellos se reconocen entre sí y yo les reconozco, son muchos, pero vamos, que en muchos casos nada más verlo ya sé que es ese ejemplar, el mismo, a algunos les pongo nombre, a otros no, pero bueno, este por ejemplo es Killer, el Killer. Es guapísimo. Este bicho me costó leer la anilla, pues creo que fueron 8 años, hasta que saqué esa foto. Bueno, saqué otra foto antes, que ya le leí a anilla, pero esta ya fue la que remató. Pero claro, con esta bigotera y esta mejilla ahí oscurita y esa pose era inconfundible. Entonces ya sabía que tenía una anilla negra, y según llegaba al territorio, cuando lo veía ya sabía que era él. Entonces no me hacía falta ni leer la anilla. Entonces, para que veáis, esto es de un artículo que publicamos, estas son algunas de las marcas que miramos cuando vemos un halcón. O sea, yo me fijo en la cara y ya no veo un halcón entero, sino que ya voy viendo que si la bigotea tiene recta, redonda, que si le entra para afuera, que si tiene una muesca aquí, que si la mejilla es blanca entera o tiene partes que no. Entonces aquí tenéis, esto es de Ondarroa, esa hembra esa foto es de 2014, esa de 2017, exactamente la misma hembra. Si os fijáis en la bigotera y cómo le entra la marquita esta aquí, es clavada. Y estas tres, esta es otra hembra distinta, pero en los 3 años la misma hembra. Entonces, si saco fotos todos los años a los mismos individuos,
puedo saber si es el mismo o no es el mismo. Entonces, todos los años intentamos sacar fotos a todos los halcones de Vizcaya. Algunas no tan buenas como estas, muchas muy malas, pero nos sirve para identificar. Y cuando no puedo identificarlos, hago dibujos. Entonces, bueno, esto es un dibujo que lo pasé luego al ordenador y lo retoqué, pero vamos, básicamente en mi cuaderno de campo hago dibujos de cómo le entran las marcas en las bigoteras, de cómo son las motas, cómo... Entonces, cuando nace un halcón, el primer año va a tener un plumaje juvenil, pero la bigotera y todas las marcas como están formadas que se quedan para siempre. Cuando muda al de un año de nacer, hacen su primera muda, ya se pone el plumaje de adulto y las motas y las rayas y todos los detalles se van a quedar así toda su vida. O sea, no cambian. Entonces podemos identificar los bichos. Y gracias a esto lo que hemos hecho ha sido hacer un historial de todos los halcones de Vizcaya. Entonces tenemos el historial de cada uno de los halcones que ha estado en cada territorio, con quién se ha emparejado, cuántos años ha vivido, cuántos pollos ha tenido, si no, lo que caza, lo que come, todo durante 27 años. Y luego aparte, pues aquí está Lander bajando a un nido. Lo que hacemos también es anillar los pollos en los nidos. Antes también anillábamos adultos, sobre todo al principio, para saber si son los mismos, si no, pero cuando vimos que los podíamos reconocer sin anillas, dejamos de anillar adultos, dejamos de capturarlos, de tocarles las narices un poco, y solo anillamos los pollos por varios detalles que os explicaré luego, pero entre otras cosas para saber datos de dispersión, cuando se instalan en un territorio, supervivencia, un montón de información que nos dan las anillas. Entonces, pues eso, el primer capítulo básicamente trata sobre esto, os cuento pues todas las experiencias y cómo funciona el seguimiento de los halcones. El capítulo 2 va sobre taxonomía y descripción. La taxonomía normalmente suele ser un ladrillo importante. Vamos, muchas veces cuando se lee es duro de seguir porque hay mucha nomenclatura. Entonces, pues bueno, he intentado que no sea tan ladrillo, he intentado. Lo que sí que he hecho ha sido recoger toda la información que estaba publicada, lo más reciente, los análisis genéticos, todo lo que hasta antes de ayer, y lo he intentado plasmar e he intentado enfocar una hipótesis que tengo yo, y es que tenía que introduciros primero. Se supone que en Europa tenemos 4 subespecies de halcones. La subespecie que cría en el Ártico, que es la Calidus, Falco peregrinus calidus, la subespecie que cría en toda Europa y Gran Bretaña, que sería la Peregrinus, salvo la zona mediterránea, o sea, en la península ibérica, Itálica, Grecia, en el norte de África, cría la subespecie Brocchi, y luego en las Islas Canarias y en parte de África cría la Pellegrinoides. Vale, pues toda esta taxonomía está basada en pieles de museo que unos señores recogieron hace más de un siglo con unos pocos ejemplares y ya dictaminaron que esto es Brocchi, esto es Peregrinus, por esto y esto. Pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que eso no funciona. Tenemos un gradiente norte a sur de tamaños, colores, que nos hacen pensar que, por lo menos en lo que es el Peregrinus y el Brocchi, no hay esa diferencia que se piensa que había. De hecho, estos 3 halcones son de Vizcaya. Esto, si no fuese porque tiene la barriga naranja, bueno, aquí la luz no es apropiada, pero bueno, este es un macho, podría pasar por un halcón ártico tranquilamente, así muy clarito, le delata la bigotera ancha, pero bueno, esta
es una halcona, una hembra. Mira, esta es la hembra de este macho, que es de casco, tiene casco. Aquí hay una anécdota curiosa que me ocurrió hace poco, que el dibujante de la guía Collins de aves me escribió porque en la nueva edición de la guía Collins había puesto que los halcones peregrinos Brockie los había dibujado con casco, o sea, sin bigotera. O sea, aquí tiene mejilla y esta tiene mejilla con el casco, o sea, con la bigotera, pero esta no tiene mejilla blanca. Y un montón de ornitólogos y especialistas británicos, alemanes y demás, cargaron contra él y le dijeron que eso no existía, que esos son halcones australianos, que eso no hay en el Mediterráneo. Y entonces le mandé unas cuantas fotos y me decía, pero ¿eso hay allí? ¿En qué prevalencia? Y entonces ya le dije, pues los machos un 30%, las hembras un 16%, un artículo que publicamos. A lo que voy es que tenemos tanta variedad de fenotipos distintos, de morfos de halcones distintos, que podemos tener un halcón que perfectamente puede ser un peregrinus. Ese halcón cualquiera diría que puede ser un noruego, un halcón que podría ser un australiano, o un halcón que podría ser un ártico. Todos mezclados aquí. Entonces, no tiene mucho sentido separar las subespecies cuando hay cuando hay un flujo entre poblaciones. Y lo que yo sugiero, y en base también a los argumentos genéticos, es que en realidad en Europa solo tendríamos una subespecie continental, Brockie o peregrinus. Yo digo que es Brockie porque en realidad el peregrinus se ha medio extinguido al menos 2 veces que sepamos, lo que llaman peregrinus. Uno en las glaciaciones, que solo quedó fuera de los hielos el Mediterráneo, la zona mediterránea, y ahí quedaron los Brockie, y cuando se retiraron los hielos, poco a poco los halcones recuperaron el norte de Europa, el centro y norte de Europa. Y otro con la época de la era de los DDTs, en los 60, los 70, cuando se utilizó DDTs en todo el mundo, sobre todo en los países más avanzados y civilizados, extinguieron los halcones de prácticamente todo el mundo, los halcones y un montón de especies de aves. Pero los halcones, sobre todo, de forma que desaparecieron en muchos países del centro de Europa, desaparecieron por completo los halcones, y durante más de 40-50 años no ha habido halcones. En algunos sitios quedaron unas pocas parejas. En Estados Unidos, en las zonas las zonas llanas, en las llanuras de Estados Unidos, desaparecieron los halcones. En el este de Estados Unidos, en el este y en todo el oeste desaparecieron los halcones, y solo quedaron en el norte de Estados Unidos, en Canadá y Alaska, y Groenlandia unos pocos. Entonces la hecatombe fue muy bestia. ¿Qué ocurrió? Que poco a poco, cuando se prohibieron los DDTs, ya explico en el libro cómo funciona esto de la prohibición de los DDTs y lo que costó, y todos los esfuerzos que hubo por recuperar la especie, pues en el caso de Europa, los halcones que quedaron al margen, o casi al margen de esta pseudoextinción, fueron los ibéricos, los italianos y algo los griegos, y de aquí se fueron recuperando otra vez hacia el norte, como las glaciaciones. Entonces casi todos los halcones que hay en Europa ahora mismo proceden de nuestros halcones. Entonces, 2 subespecies distintas, partiendo 2 veces de la misma población, aparte que genéticamente son muy iguales. No hay, los últimos trabajos genéticos dicen que apenas hay diferencias. Bueno, pues eso, que este podría ser el capítulo un poco más peñazo, y pues eso, me he atrevido a ir un poco contracorriente y tratar de reducir subespecies. Y lo mismo ocurre, pues por ejemplo en Norteamérica, que se ha visto que la separación genética que supuestamente había entre el halcón, el anatum, que cría en todo Estados Unidos y parte de Canadá, y el tundrius, que cría en el norte, en la zona de la tundra de Alaska y de Canadá, pues resulta que genéticamente son muy parecidos y fenotípicamente también. Entonces se cree que es una sola subespecie. Así que bueno, la estamos liando.
En el capítulo 2 ya me meto con las biometrías, la descripción de los halcones, cómo son, las mudas, etc. Entonces, lo que hice fue, bueno, estas son algunas de las figuras que vienen en el libro. Intenté hacer todas las figuras pues, con R, hice los scripts y demás, me costó bastante hacer que todas fuesen más o menos homogéneas, esto es un lío. Y lo que hice fue, en el caso de biometrías, coger todos los datos que teníamos de Vizcaya. Esto es, por ejemplo, cómo crecen los pollos de halcón peregrino con respecto al ancho mínimo de tarso, que es esto. Cuando medís un pollo en el nido, midiéndole esto, sabéis si es macho o hembra. Pero a partir de los 20 días. Entonces, a partir de los 20 días ya hay diferencias dimórficas entre los machos y las hembras. Entonces, en los últimos años hemos anillado pues 990 y no sé si eran 87 o 97 pollos de halcón. Entonces, estos son los datos de todos esos halcones. Y estos son los adultos que hemos marcado y que hemos medido. También no me acuerdo cuántos sean, pero unos cuantos. Entonces, se muestran con datos biométricos cómo es la población que tenemos nosotros y luego la comparo con la población de todo el mundo. Entonces, he hecho gráficas comparando con lo que hay publicado, que a pesar de ser una especie de la que se ha publicado mucho, pues resulta que biometrías hay poco. De hecho, si lo diré, Richard Seyle, que ha escrito un libro de halcón también en inglés, me pidió datos de biometrías para su libro porque no encontraba. O sea, que tienen narices, anillan miles y miles y miles de halcones en el mundo entero todos los años. Y no hay datos de biometrías. Es muy curioso. Estos son, por ejemplo, valores dimórficos entre los machos y las hembras, que las hembras son mucho más grandes que los machos. Entonces, simplemente con verlos volar ya se sabe que es una hembra, es un macho. La hembra tiene las alas más anchas, el macho es finito, menos corpulento, luego posados, la hembra es cabezona, el macho tiene cabeza redondita, el pico en las hembras suele tener la narina más ancha, las manos también son diferentes, hay mucha diferencia entre ellos. Y luego me meto bastante con la muda, llevamos muchos años trabajando con la muda de las aves rapaces, hemos publicado unas cuantas cosas sobre ellas y quería meterme con la muda de los halcones para dejarlo, pues, muchos aspectos claros. Entonces, para hacer el capítulo de la muda, cogí las fotos de Iber, de Naturalis, pues, todos los repositorios que hay en internet, y me descargué las fotos que tenían el sitio donde habían sacado la foto y la fecha que estaba bien. Y me dejé los ojos mirando las mudas de los halcones durante semanas. Estuve haciendo fichas de muda como loco. Y entonces en el libro pongo las diferencias de muda, por ejemplo, comparo cómo mudan los halcones de la península ibérica con respecto a los británicos. Claro, la muda de los halcones, igual que todos sabes, es un proceso que demanda mucha energía y es uno de los procesos más importantes en la vida de un ave, junto con la reproducción y la migración, si son migradores. Entonces, cualquier ave, si está en malas condiciones, puede no reproducirse. No pasa nada, un bicho que vive unos cuantos años no pasa nada por no reproducirse un año. Pero una ave migradora no puede dejar de migrar, salvo excepciones que estamos viendo, y no puede dejar de mudar. Entonces, el gasto energético que supone mudar es comparable al gasto energético que supone criar. Entonces, las aves normalmente no solapan estos tres procesos. Entonces, los halcones empiezan a mudar cuando las hembras, cuando los pollos tienen más o menos 2 semanas, y los machos cuando acaban de criar a los pollos. ¿Por qué la diferencia? Porque los halcones macho son los que se encargan de cazar y llevar la comida primero a las hembras, cuando están incubando, y luego a los pollos y a las hembras. Y las hembras, cuando los pollos ya tienen los 25 días, empiezan a cazar y les dan un respirín a los machos en toda la vorágine que tienen de llevar la comida a los pollos, que cada vez piden más, son más dragones.
Entonces hay un desfase del proceso de muda con respecto a cuando empiezan a criar. Entonces el comienzo de la reproducción de los halcones también está determinado por la latitud y el biorritmo, las horas de sol. Entonces, cuanto más al norte empiezan a criar más tarde, con lo cual empiezan a mudar más tarde y tienen menos tiempo para mudar, de forma que los halcones del Ártico, tanto los de Norteamérica como los de Eurasia, que empiezan a criar a finales de mayo, mediados de junio, pues empiezan a mudar cuando los pollos son ya grandecitos, entonces solo tienen un mes o un mes y medio para mudar y venirse para el sur. En ese mes y medio no les da tiempo más que mudar 3 plumas. Entonces, cuando estamos aquí y vemos un halcón en estas fechas, por ejemplo en noviembre, en estas fechas los halcones nuestros han acabado de mudar. Los halcones del norte de Europa a lo mejor están acabando de mudar la última primaria. Esta y algunas de estas internas. Pero los halcones árticos, los cálidus, solo han mudado estas 3 primarias, la S5 y algo. Entonces sabemos perfectamente que si es un cálidus o no es un cálidus solo por la muda. Algo que normalmente la gente no miraba, pues está tirado. De hecho, hay un artículo en Sudáfrica que decían que seguramente había invernada de halcones cálidus en Sudáfrica, o sea, van desde la tundra rusa hasta Sudáfrica, en migración, y que por fenotipo decían que podían ser cálidus. Entonces vienen fotos de bichos con las alas abiertas, y claro, si sabes cuándo mudan los halcones, los minor en Sudáfrica, y lo comparas con los cálidus que como tienen que estar mudando en las mismas fechas, pues era evidente que tenían fotos de cálidus. Ellos no sabían, pero, o sea, sospechaban que sí, pero vamos, que eran cálidus, evidentemente, sin necesidad de hacer análisis genéticos. Ay. Paso a los censos, estimas y poblaciones y tendencias, etcétera. Entonces os he puesto aquí un par de fotos. Esta es de Matías Promer, de Hungría. Estos son halcones criando en un nido de cigüeña negra, en Hungría. Y esto es de Frank Nutt, en Groenlandia. Claro, el mundo de los halcones estamos muy chalaos. Entonces, pues nos vamos juntando por ahí en congresos y demás, nos conocemos. Entonces les escribí, oye, que necesito esto, que necesito datos de vuestra zona de estudio, mándame y tal, mándame fotos. Y pues súper majos, todo el mundo ha colaborado, vamos, ningún reproche, o sea, al revés, o sea, se lo agradezco un montón a toda esta gente. Entonces, en este caso, la foto de los halcones en árbol era para comentaros pues, que durante la era de los pesticidas, os he dicho que todos los halcones de Centro Europa desaparecieron, no quedó ni uno, incluido la población de halcones forestales que había en todas las planicies de Centro Europa y oeste de Rusia. Se estimaba que había una población de más de 1.500 parejas de halcones forestales, halcones que criaban en árboles de otras rapaces, o sea, en nidos de otras rapaces o de córvidos en bosque. Entonces, cuando pasó la era de los DDTs, hubo un montón de proyectos en Alemania, en Polonia, en Hungría, para recuperar las poblaciones, y querían recuperar los halcones forestales. Entonces empezaron a criar en cautividad halcones como en Norteamérica, que eran los pioneros, los americanos y los británicos, y se dieron cuenta que por más que soltaban halcones, se iba recuperando poco a poco la población de halcones, pero eran halcones todos roqueros, que criaban en acantilados. Ninguno iba a criar en los bosques como antaño. Entonces tuvieron que cambiar el chip y empezar a soltar halcones en nidos artificiales hechos en árboles para fijarlos en estos, o sea, para que de pequeños se fijen que su hábitat es forestal.
y así han conseguido ir recuperando muy poquito a poquito las poblaciones de halcones forestales, pero os estoy hablando de hace 15 años que empezaron a criar los halcones en árboles. Y en este caso esa pareja es una pareja natural, de las que hijos del proyecto anterior. Entonces ya se están expandiendo por toda Europa y se estima que en estos momentos la población europea es mejor, se estima, dicen, que la que había antes de la era de los DDTs. O sea que algo hemos hecho bien. Pero claro, me meto con los censos, cómo se hacen los censos, cómo se hacen las estimas, y en general, a ver cómo lo digo, hay mucha chapuza. Entonces, el censar halcones, a la gente le resulta que es fácil, que voy a una pared y veo un halcón, una pareja de halcones y ya está, el nido. Pues no, ya explico que nosotros pasamos en algunos casos muchos días y en cada día muchas horas hasta ver al halcón, y el nido lo tiene ahí. Entonces había gente que me decía que en una hora ya sabía si había una pareja de halcones o no. Digo, pues yo he estado 5 horas delante de una pared sabiendo que el nido está ahí y no ver ni oír a los halcones. Y así varios días. Entonces hay parejas que por el motivo que sea son muy tiquismiquis, que no cazan cerca, que por lo que sea, y son difíciles de detectar. Entonces se subestiman las poblaciones y luego por otro lado están los halcones flotantes. Todos los pollos de los años anteriores que todavía no han encontrado un territorio, en algún sitio están. Entonces se plantan en una pared y va uno, mira, ahí va, un territorio halcón, ya está, uno. Luego vuelve al cabo de 2 meses, no ve al halcón, pero dice, fracaso reproductor, ya, pues a lo mejor era un flotante. Entonces eso ocurre mucho. Y luego, en el caso de las estimas, por ejemplo, si veis las bases de datos de la UICN, está por ahí en internet, las estimas que hacen para Europa son, o sea, yo conozco a la gente que trabaja con halcones y son muy groseras, muy vastas y poco precisas. Entonces, pues eso, intento ser positivo y no meter el dedo en el ojo a nadie, pero, o sea, en todo el libro no creo que haya faltado al respeto a nadie, ni me haya metido con nadie, pero intento decir las cosas un poco positivas, pero que se puede hacer las cosas mejor. Entonces explico cómo hacerlas. Y bueno, estos son los datos, os he puesto esta gráfica que también está, de cómo está el halcón en la península ibérica. Os he dicho antes que la península ibérica, Italia, Grecia, fueron los reservorios de los halcones peregrinos en la era de los DDTs. Bueno, pues nuestra población fue pionera, fue las primeras que crecieron y llegaron a un tope, allí por los años 2000, y a partir de ese tope han empezado a caer, y están cayendo muy rápido. De hecho, en los últimos años hemos perdido un 21% de la población de halcón peregrino en España. Y este declive se está viendo en los países que estaban con una situación parecida a la nuestra, en los que habían alcanzado unas buenas poblaciones, de repente están cayendo, y hay muchas causas que lo explican. Pero estamos en un proceso que podría parecerse a la era de los DDTs, con lo cual, si no nos andamos listos, y normalmente los humanos no nos caracterizamos por ser muy listos en estas cosas, es probable que repitamos el mismo tropezón en la misma piedra y nos vayamos a cargar toda la población de aves del mundo. En la época de los DDTs todo el proceso era debido los DDTs son pesticidas que se cargaban a todos los insectos, y las aves, que eran insectívoras, se comían los insectos, almacenaban los compuestos en el organismo. Al principio tenían procesos subletales que no lo mataban directamente, pero en el caso del halcón lo que ocurría es que determinados niveles de DDTs en el organismo del halcón
lo que producía es que la cáscara de los huevos salía muy delgada y los huevos no soportaban el peso y se aplanaban, con lo cual no nacían pollos. Y luego si comían más presas afectadas por los DDTs, morían directamente envenenados. Pues eso ocurrió a nivel de todo el mundo. Ahora lo que está ocurriendo es que con la PAC, por ejemplo en Europa, y las políticas agrarias pues todos los productos que se están echando a los campos, pues lo que se está viendo, ya habréis visto muchos de vosotros, es que los campos se están quedando sin pájaros. No hay pájaros. En las zonas cerealísticas de la meseta, que no hay pájaros, las alondras, las cujadas y todo esto desaparecen. Y en todas esas zonas los halcones han desaparecido. O sea, los halcones se mantienen en zonas montañosas, que hay otro tipo de presas, o aquí en la costa. Nosotros no dependemos de los cereales, hay otro tipo de agricultura o silvicultura que no les afecta de momento a los halcones nuestros, entonces se mantiene. Pero bueno, esto está ocurriendo a escala global, no solo aquí. Entonces, pues más o menos explico dónde se detectan los casos más graves, por ejemplo, en la zona de Madrid, Castilla y León, Valladolid, Valencia, Segovia, pues están desapareciendo muy rápido los halcones. Entonces, si no andamos listos, repetimos aquí el mismo proceso. Este es uno de los capítulos, el cuarto, que más me... O sea, iba a decir más me gusta, más me emociona. O sea, porque explico que los halcones, cada halcón es un individuo diferente, cada halcón tiene su personalidad y la vida en pareja de los halcones es algo impresionante si lo miras al detalle. Si coges la lupa y empiezas a mirar cómo viven los halcones en pareja, es algo increíble. Entonces, os he puesto dos fotos, una de Houdini y otra de Olaya y José Luis. Se me ponen los pelos como escarpias solo de hablaros de ellos. Esto es para... O sea, el capítulo habla de muchas cosas, pero bueno, para que os hagáis una idea, esta halcona creo que vivió en Meñicoz 14 años. Se llama Houdini porque la intentamos coger 3 veces y 3 veces se nos escapó y ya la tercera dijimos, ya ni lo intentamos más veces. Entonces, como todos los años bajamos a su nido a anillar los pollos, hay que hacer un rappel de 100 metros en la pared allí y nada, cogemos los pollos, los subimos arriba y arriba los anillamos y en los últimos años cuando bajaba al nido venía Houdini, se venía al lado mío y yo qué sé, si estos son los pollos, yo paraba la cuerda aquí delante del nido y cogía los pollos, los iba metiendo a la mochila para subirlos y Houdini venía y se me posaba aquí, me miraba así y yo le iba hablando suavecito y ella me decía pecho, pecho, sin ningún miedo, le podía hacer así y cogerla, pero no, era mi amiga, o sea, le cogía los pollos y decía ahora te los devuelvo y tal. Le hablaba suave, cogía, me cambiaban los aparatos, subía y me venía conmigo. Y cuando llegaba ya casi arriba, se bajaba y esperaba. Les anillábamos allí y cuando bajaba volvía a acompañarme y llegaba al nido y cuando estaba dejando los pollos se me volvía a posar al lado de la mano y sin ningún miedo y vamos, y confiando plenamente en mí. Ese bicho tenía un carácter súper especial. De hecho, esta foto la saqué porque una de las veces, cuando subí arriba, llego arriba y les digo a los que estaban conmigo, ¿alguien tiene una cámara? Porque no llevamos cámara, ni móvil. ¿Alguien tiene una cámara? Y Javier Lorriega me dice, sí, yo tengo una de estas camaritas pequeñas. Digo, déjamela, que voy a sacar una foto a Houdini. Dice, ¿pero qué no tiene zoom? Da igual. Y le saqué esa foto con una cámara de estas compactas chiquitinas sin zoom. O sea, ahí, tax, le saqué así la foto. O sea, para que os hagáis una idea, cuando desapareció Houdini, fue... No, ¿qué os voy a explicar? No, los que tenéis mascotas, pues podéis saber, pero esto no es una mascota, esto es un bicho salvaje que se había acostumbrado a mí y que me conocía perfectamente. Y sabía, o sea, los bichos te reconocen.
y entre ellos se reconocen, y reconocen a individuos de otras especies de aves, luego os cuento. Y estos son José Luis y Olaya, que es una pareja también mítica, y esta foto se la saqué pues esto era a finales de un 30 de marzo, creo que fue, en el 2018. Había estado lloviendo desde que pusieron los huevos todo el mes de marzo sin parar, un año asqueroso. Con las lluvias los halcones pierden los huevos, pierden los pollos, es una ruina. Y cuando llegué a revisar el nido, que tenía que tener pollitos chiquitines, pues veo, el nido está en un alto, es un nido de cuervo que utilizan ellos, y pongo el telescopio y veo a José Luis así, quieto, y digo, uff, qué mal rollo, tenía los ojos hinchados, estaba enfermo, y no, en el nido no se veía nada. Y estoy ahí un buen rato, y estoy buscando y veo en la pared a Olaya, así también. Digo, ¡buah! Estos ya han perdido los pollos, están los dos chungos de esfuerzo de haber mantenido los huevos calientes. Y de repente Olaya echa a volar, o sea, salió volando rápido. Cuando hacen eso ya sabes que va a cazar. Entonces la seguí y la perdí ahí volando hacia las carreras. Y nada, pues a ver, y al de un cuarto de hora viene con una tórtola turca. Y se posa en una balda y empieza a comer como si llevase semanas sin comer, como loca. Y estaba comiendo y miraba para arriba, y comía y miraba para arriba. Y digo, ¡buf! Y una de estas para de comer, mira para arriba, coge la tórtola, echa a volar, empieza a llamar a José Luis, y cuando llega al nido, José Luis se mueve 3 metros a otra peña, casi no podía volar, se pone y aparecen 3 cabecitas. Digo, miro si los tienen vivos. Y empieza a darles de comer. Les da de comer ahí a los 3 pollitos, y al cabo de un rato empieza a mirar así y empieza a llamar a José Luis. Y José Luis estaba así. Digo, buah, este no pasa, este está muy chungo. Y Olaya venga a mirar y daba a comer a los pollitos, le miraba y le llamaba. Y digo, está preocupada por su macho, lleva un montón de años juntos. Y a una de estas deja de dar de comer a los pollitos, sale volando con la tórtola y pasa delante de José Luis llamándole. Las hembras nunca ceban a los machos, jamás, nunca traen comida a los machos, salvo cosas excepcionales. Y en esto que coge y se posa en una balda y empieza a llamarle, pecho, 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 y coge a José Luis, y se pega un vuelo y se posa a medio metro de ella. Pues esa foto. Y coge Olaya, justo ahí, hace así, se levanta de la tórtola, se da 2 pasos al lado, le mira así, y José Luis viene y se pone a comer la tórtola. Sacaron los 3 pollos adelante. Y José Luis todavía y Olaya vivieron más años. A Olaya la metieron en un tiro, murió en diciembre, y ese enero ya no estaba José Luis. O sea, la relación de parejas de los halcones es algo impresionante, entonces lo explico. Claro, intento transmitir en palabras estas cosas que son sentimientos que son muy difíciles de transmitir, entonces os lo cuento con historias en el libro. Pues hay gente que diría, Muña, que nos está contando esto aquí, o otros que se emocionan, pero claro, si haces un libro tradicional, un libro más o menos pulcro y siguiendo las directrices habituales, no puedes expresar estas cosas, es imposible, no puedes describir que los halcones son capaces de emocionarse, de amar, o sea, os cuento también, por ejemplo, hay 2 casos, uno es de Margaret, que la llamé Margaret por la antigua ministra inglesa, tenía una mala hostia. Y pues esta, por ejemplo, su macho que llevaba unos años con ella, murió en Alonsotti contra un cable eléctrico, que lo habría visto millones de veces, pero ese día le tocó, y se chocó y murió. Pues estuvo en duelo Margaret 1 año y pico. O sea, es ir a ver a la halcona y llamando, y claro,
el macho Alonso, que no aparecía, y ella llamando y llamando, y venía un macho, y macho que le daba. O sea, macho que aparecía en el territorio, macho que sufría. De hecho, a un macho le partió el ala, y se le recogió y se le llevó al centro de recuperación, luego se soltó, pero yo le vi pegar a muchos machos. Y el sustituto de José Luis y Olaya, el sustituto era Iván el Terrible también. Este le pasó algo parecido, que decíselo a José Mari, que estuvo metiéndolas conmigo allí. Perdió a su hembra y estuvo también un año de duelo, sin emparejarse con ninguna hembra y sacudiendo a todas las hembras que aparecían, hasta que encontró su pareja, que es Mística, y que lleva ya 2 años y ha sacado 2 pollos el año pasado y 2 pollos este año, pero le costó, y a Margaret lo mismo. Entonces, hay parejas que enviudan y en una semana ya tienen otra pareja, y hay otros individuos que la relación entre pareja era tan bestia que no son capaces de aceptar que se han quedado solos, y parejas nuevas que les entran, por lo que sea, no los toleran y los sacuden, que los pueden matar. Entonces, tiene mucha tela eso. Luego también, pues como no, hablo de la ecología espacial y todo lo relacionado. Esto es el territorio de Mística, la hembra de Iván, que Mística sufrió el acoso de Iván cuando todavía era flotante, la tiró al mar. Y le llegó al centro y le pusimos un GPS, la soltamos y durante unas semanas estuvo funcionando como flotante, era un individuo flotante no territorial. Entonces se pasaba, dormía en el puente colgante, en el lado de Portu, o en las chimeneas de Petronor, o en Musquis, en el acantilado, iba cambiando. Y cada día iba a explorar un nuevo territorio a ver si encontraba una vacante o podía echar la hembra del territorio. Entonces se hacía unos viajes, pues iba hasta Baquio, se iba hasta Castro, o sea, se hacían muchos viajes buscando un territorio, y de vez en cuando iba a visitar, a tantear a Iván, pero claro, le tenía miedo. Iván ya había demostrado, pues cada vez fue más, y al final le consiguió engatusar y le domó. Y nada, y ahora es una pareja que son guapísimos, es otra pareja. Entonces, en este capítulo, pues me meto en todo lo que es la ecología espacial y empiezo hablando que pues nada, esto ha sido hace 6 meses o así, me mandaron un artículo para revisar de una revista sobre halcones de Alaska. Y en el artículo venía que el home range medio de los halcones era de 200 kilómetros. El área de campeo era de 200 kilómetros. Y con una rotundidad, y que solo citaban 2 trabajos del año 90. Digo, toma por saco. Entonces, pues eso me dio pie a coger todos los datos, a reconstruir todo lo que se sabe de las áreas de campeo de los halcones basados en telemetría satelital, GPS y todo esto. Entonces, los halcones árticos tienen áreas de campeo de 1000 kilómetros y nuestra amiga Mística tiene áreas de campeo en la época de reproducción de 2 kilómetros cuadrados. No tiene que moverse mucho para conseguir comida y todo lo tiene ahí al lado. Come en el superpuerto, tórtolas, pájaros, o sea, José Luis, el de antes, era un especialista en cazar pajaritos. Se iba al superpuerto y todo el flujo de migración, cuando iban y venían, pues bueno, jilgueros, lúganos, pinzones, era una máquina. Y Iván es una máquina de cazar palomas, tórtolas, etc. Luego hablo de los nidos, de tipos de nidos, los problemas que tienen con los nidos. Y claro, con 27 años de historia de cómo funcionan los nidos, pues lo que he hecho ha sido gráficas en las que se ve, por ejemplo, qué tal de bueno es repetir criar en un nido, cuántos años y si eso produce más pollos o no, porque Javi y yo sacamos un artículo hace unos años en los que veíamos que los halcones con
que producían muchos pollos, con polladas grandes, tendían a cambiar de nido al año siguiente. Podía ser un proceso de evitación activa de parásitos para la temporada siguiente. Entonces, pues eso, iba viendo con el historial de los 27 años, y lo que se ve es que los mejores nidos, supuestamente los que se repiten más veces, en realidad no son buenos, no sacan más pollos. O sea, por mucho que repita muchas veces un nido, no es sinónimo de más pollos. Hay parejas que tienen muchos nidos en su territorio y van saltando, y esos pueden sacar muchos pollos. Hay otras parejas que tienen un nido, luego, no, de este no hay foto, pero bueno, en el libro sí, y que no sacan un pollo ni a tiros. Entonces, pues eso, os hablo de eso. Y os hablo de los halcones urbanos. Esta foto me la mandó Arantxa Leal, que tienen cajas nido en Madrid, pero también Eduard Durani me mandó de Barcelona. Y bueno, pues hablo de cómo los halcones están poco a poco instalándose en las ciudades, con ayuda nuestra, con las cajas nido y demás, pues se está consiguiendo que las poblaciones sean potentes. Por ejemplo, en Londres hay 32 parejas de halcones. Ya se estima que ha llegado a una saturación, y esos halcones están dando una presión a las palomas, a las tortugas turcas y a los estorninos, que crean esos problemas, que no necesitan otras medidas de control, por ejemplo. Entonces es un control natural. Y aquí, en el caso de la reproducción, el capítulo de reproducción, pues también, claro, son muchos años, muchas horas, viendo los halcones en los nidos, viendo lo que hacen. O sea, lo que os he contado de las relaciones entre parejas, pues aplicarlo en los nidos. O sea, desde el cortejo, de cómo copulan. Esta historia, este nido sale en Natura Visía, en el documental de Natura Visía. Alex y Leisella pusieron la cámara, bueno, bajamos su primo y yo a colocar la cámara a este nido. Aitor, creo que hace años también puso una cámara por ahí, o grabaste en Hendai. Pues es una pareja que siempre crían esta repisa, que es una repisa expuesta, y pierden muchos pollos. Entonces ya le dije, digo, a ver, sabemos que van a poner huevos en esa repisa, porque otros años ponen esa repisa, pero casi siempre pierden. Entonces no vamos a arriesgar a que pongamos la cámara y nos quedemos con la mitad de la grabación, con la incubación. Bueno, pues ese año fue un desastre. Empezó con esto. O sea, el Lekeitio nevando, cuando la hembra estaba a punto de poner el primer huevo. La hembra estaba desesperada, escarbando la nieve y chillando, y claro, una capa de nieve así en la costa. O sea, yo decía esto, ¡buah! Es lo que estáis grabando, no tiene precio. Claro, grababan todas las horas de luz y veíamos todo lo que estaban haciendo. Entonces pusieron los huevos ahí, pusieron 4 huevos, y ese año llovió, ¡buah! Y luego os enseñaré alguna foto de cómo estaba la hembra o el macho. Tanto la hembra como el macho incuban. El macho, aunque sea el que caza y aporta de comida a los pollos y a la hembra, suele incubar un tercio del día más o menos. Entonces apoya bastante a la hembra en las labores de incubación. Entonces, pues sufren los dos los envites del clima. Y aquí, por ejemplo, ese año estuvo lloviendo mucho, y le dije a Alex, digo, los pollos tienen que nacer mañana, pero la cosa está muy chunga. Entonces, ese día, el día anterior estuvo lloviendo a mansalva, la hembra estaba empapadísima, el macho le quería relevar, pero ella no se levantaba, sabía que tenían que nacer los pollitos, pero no se levantaba. Cuando está a punto de nacer los pollos, son gallinas, se quedan ahí, los cuidan ahí, impresionante. Y al día siguiente dejó de llover y vino el macho, se posó en el nido y ella se levantó y se tenía que estirar, o sea, estaba apelmazada, tenía que estirar las alas para poder, no podía volar, estaba entumecida, tardó un rato en echar a volar, y se ve en las grabaciones como el macho está intentando ayudar a uno de los pollitos que está saliendo del cascarón y quitándoles el cascarón para que naciese, y murió. Pues murieron los pollos de 3 huevos,
y el de cuarto huevo, que lo habían puesto con varios días de diferencia, los halcones empiezan a incubar al segundo, pero normalmente al tercer huevo, y si ponen un cuarto huevo, pues ese cuarto huevo va a tener 2 o 3 días de diferencia con respecto a los otros, entonces va a haber un hermano pequeño. Pues esos 2 o 3 días de diferencia salvaron la vida al pollo. Entonces, al cabo de 3 días sí que nació un pollo y salió adelante, contra todo pronóstico. Y entonces las imágenes que se ven en el documental son esas, y fue una epopeya lo de esa pareja. Al año siguiente murió esa hembra. Así que bueno. Entonces, este caso también es, por ejemplo, esto es machichaco, esto es del año pasado. Tenemos un problema con el cambio climático. Y es que en los últimos 15 años más o menos, en primavera nos vienen fenómenos meteorológicos extremos, como consecuencia del calentamiento global, y nos sacuden nuestra costa, o sea, bueno, no sé, todo el Cantábrico. Entonces, R todos los años, cuando están los halcones con huevos o con pollitos, pues viene un temporal de estos, con mucha lluvia, mucho viento, mucho frío, y arrasa, mata todo. Entonces, ¿qué ocurre? Los nidos expuestos, por supuesto, que caen. Y los nidos que están más o menos protegidos, si los pollos son pequeños o tienen huevos, aguantan. Pero si los pollos son medianos, bueno, como está este ahora, mueren. Porque el macho, ni el macho ni la hembra son capaces de cubrirlos enteros a los pollos. Cuando son chiquitines sí que los cubren, la hembra se pone encima de ellos y las tapa y ya puede caer lo que queráis. Pero cuando tienen en torno a 15-20 días, que todavía no son capaces de termorregular, no son capaces de mantener ellos su calor corporal, pues la hembra, como son ya grandotes, no los puede cubrir enteros, se van debilitando y mueren. Y luego ya cuando tienen más de 20-25 días ya termorregulan y es muy difícil que se mueran de frío también. Entonces lo crítico es entre los 10 y los 22 días, las parejas que tienen pollos en esa época y viene un episodio de estos, adiós. Y hay años que han muerto los pollos de 20 parejas, o sea, un desastre. Y esto está ocurriendo aquí y en Canadá y en todos lados. Entonces, este nido, el año pasado, está mega expuesto, está en Machichaco, pues sufrió vientos de 120 km por hora, picos máximos de 110 o por ahí, ya no me acuerdo cuántos litros de agua, una bajada de la temperatura importante, y lo comparo con otro nido de Lemona, que está en una cueva protegido, y que tenía 3 pollitos, pues este le pilló cuando tenía 2 pollitos chiquitines recién nacidos, y a pesar de que la hembra estaba sufriendo lo indecible, pues consiguió sacarlos adelante, pero uno de ellos acabó muriendo y este voló. En cambio, el otro nido, que estaba en una cueva protegida, los 3 murieron a esa edad. Entonces, no les podían dar calor y murieron. Entonces, pues... O sea, que no es tan sencillo como decir, este mes de abril ha llovido 50 litros. El año pasado solo llovieron 20 y el anterior llovieron 100. Ya, pero este mes de abril igual han llovido 50 litros en un día. Y en ese día todo fuera. Si llueven 50 litros repartidos en abril, como llovía antaño, no pasa nada, lo aguantan. Así que... Bueno, esta foto es de Joseba Alberdi de Urquiola, pues que hay mucha gente también que me ha mandado fotos, guapísima, el macho llevando a los pollos un pájaro. Luego, pues hablo de los factores que determinan la dinámica de poblaciones. Esto es como la productividad de los halcones a lo largo de los 27 años. Estos son gráficas en las que... Bueno, no se ve, pero este es el valor medio, este es la desviación mínima, o sea, la desviación estándar mínima, la máxima. Bueno, comparo la productividad que tenemos nosotros con la de todo el mundo, con los trabajos, he recogido toda la bibliografía que hay de todas partes del mundo y lo comparo. A ver, claro, nosotros decimos, vale, todos estos años
hemos tenido una productividad pues en torno a un pollo por pareja. ¿Eso qué es? ¿Mucho, poco, qué? O sea, los gestores de las administraciones dicen, ¿y con esto qué? ¿Se nos cae la población? ¿No se nos cae? Entonces, pues lo comparo. Entonces, si estamos por debajo de un pollo por pareja, ya la cosa empieza a ser preocupante. Pero bueno, si pasamos por encima del pollo, la población es resiliente y se mantiene, salvo que tenga otras cosas, ya veremos luego. Y bueno, este es un machito. ¿Veis lo que pasa que este macho que está intentando incubar estos dos pollitos? Esta foto saqué el año pasado ahí en Ondarroa y llegué a la mañana, hacía un frío que pelaba y la hembra no estaba en el nido, estaban los dos pollos solos tiritando y vino el macho, se posó y buah, estuvo 2 horas intentando dar calor, los pollitos tiritando y el macho cogía los pollitos, se ponía así, estaba, salvo el pino, hizo de todo para intentar dar calor a los pollos, súper preocupado y ¿dónde está esta hembra? Y no, luego ya vino la hembra, hicieron el relevo y la hembra se tumbó encima de ellos y los tapó bien y ya se calentaron. Uno de los pollos murió. Más de dinámica de poblaciones, pues la supervivencia y parámetros relacionados. Este tiene 17 años, es halcón. Entonces, los halcones son aves longevas. Para estudiar la dinámica de poblaciones hace falta muchos años. Si quieres estudiar la dinámica de poblaciones de halcones en una década, empiezas a dañar la superficie, no hace nada. Entonces, en 27 años, pues sabemos que más o menos hemos cubierto un par de generaciones. Entonces, en esta gráfica se ve los años acumulados, o sea, la edad en función de los años de seguimiento, y más o menos vemos que la vida media de un halcón en un territorio suele ser 5 o 7 años. Pero bueno, hay casos excepcionales como este, que está vivo, y hay otro en el superpuerto que tiene la misma edad y que también está vivo, de momento. Veremos cómo pasan en invierno. Y también Javi y yo hicimos, y más gente, claro, hicimos un artículo de senescencia de los halcones y vimos si había una relación entre la senescencia y el éxito y la productividad, y no vimos relación. De hecho, este halcón este año sacó 3 pollos, con 17 años. Hay una hembra ahora, la de Bolinchu, lleva 3 años sin criar y creemos que ya tiene más de 15 años y creemos que en este caso se ha hecho vieja y ya no produce huevos, pero es uno de un montón de ejemplares. Entonces, bueno, esto es como la probabilidad de recaptura. Estos son los cambios de parejas en los territorios. O sea, como conocemos qué macho y qué hembra está en cada territorio, sabemos cuántos cambian cada año y podemos ver si hay años que ocurren cosas raras o sitios en los que ocurren cosas raras. Por ejemplo, en EA llevamos ya 10 años que cambian 2 años de individuos. No hay otra explicación que es que les meten tiros en los puestos de caza, porque en los territorios de al lado no pasa eso. Entonces, si vemos que hay un recambio muy elevado de halcones en una zona, podemos inferir que algo raro está ocurriendo que no es comparable al resto de la población. De hecho, algo parecido hicieron en Gran Bretaña, en Escocia, en las zonas de los cotos de lagópodos escoceses. Los científicos sabían que había una persecución velada de halcones y otras rapaces, pero no podían demostrar porque los cazadores hacían desaparecer el cuerpo del delito. Entonces, a través de estos datos infirieron pues, la mortalidad que se debía al disparo en Escocia, y muy bestia. O sea, decimos de aquí, pero vamos, en el norte de Europa nos puede superar con mucho. Y aquí llegamos a las causas de muerte. Esto es en Vizcaya. O sea, los halcones muertos por disparo, afortunadamente, pues se han ido reduciendo, pero la semana pasada mataron uno, ahí en Guecho, o sea, en Sope.
O sea que... Y luego pues tenemos otras causas que, o sea, las causas habituales de muerte pues se han ido diluyendo y aparecen con fuerza otras. Pues por ejemplo los drones, que según qué tipo de drones y dónde lo vuelen, los halcones cuando ven un dron o cualquier cosa que vuele en su territorio lo atacan. En ese caso esa halcona se quedó sin las dos patas. Atacó un dron y le amputó las patas con las hélices, según qué tipo de dron, claro. Entonces, es muy habitual que se queden sin dedos. Entonces, un halcón sin dedo no caza, muere. Y claro, drones ahora, todo el mundo tiene drones. Entonces, a ver si llega una legislación que regule esto, porque si no es un escándalo. Y luego hay enfermedades, pues como la gripe aviar, que está azotando ahora a lo bestia en Europa. Están muriendo aves a saco, pues en este caso teníamos una enfermedad que parecía una gripe, que no era la gripe aviar, pero que se ha llevado bastantes halcones por delante. Y pueden superarlo, los halcones que enferman pueden superarlo, pero hay mucha más prevalencia, o sea, mueren más machos que hembras, porque normalmente los machos tienden a cuidar más a las hembras cuando están enfermas. De hecho, un caso muy bestia fue en un territorio que la hembra estaba incubando y tenía los ojos como si fuesen pelotas de rugby, hinchados, se le salían de la cuenca y prácticamente no veía. Vino el macho con una presa, le llamó y la hembra salió a volar a donde estaba posado el macho y volaba como una mariposa poniendo las patas así delante, no veía. Y el macho le daba de comer picaditas como si fuese un pollito y luego se metía al nido y se puso a incubar, estuvo toda la noche incubando. Los machos no suelen incubar a la noche y pues eso, así varios días, pues el macho se contagió y murió y la hembra sacó los pollos, ella sola. Entonces, pues... y colisión con molinos, tela marinera, porque esto va a ser muy bestia. En el parque eólico de Superpuerto, que se sepa, ya han caído 8 halcones, que se sepa, porque muchos caen al agua. Entonces, depende de dónde estén puestos los aerogeneradores, pues va a haber más incidencia o no. Y como no van a poner aerogeneradores como churros en todas las esquinas, pues es posible que vayamos perdiendo territorios de halcones, pues de una forma sangrante. Entonces, no sé. Ay. De dispersión, todos los datos de dispersión, estos son la dispersión de los machos y las hembras de Vizcaya, pues ya veis que se dispersan por 500 kilómetros a la redonda, o sea, sobre todo las hembras tienen más dispersión que los machos, se van más lejos a criar. Los machos, muchos regresan a Vizcaya a criar o se quedan en las proximidades, son más filopátricos. Y bueno, hay casos que se van pues, a una isla ahí en Bretaña o en Marsella, se fue una hembra a criar a la ciudad de Marsella. Entonces, nuestros halcones se dispersan a 500 kilómetros de radio de donde nacen para criar. Entonces, en un radio de 500 kilómetros, que puede ser mayor, estamos exportando genes vascos, genes vizcaínos. Para llegar a los escoceses, a los finlandeses, nos hace falta 3 o 4 pasos. En 3 o 4 pasos estamos mezclando genes. O sea, lo que os decía antes, hay tanta mezcla y no hay una barrera que separe las poblaciones, que hablar de subpoblaciones así en Europa no tiene sentido. Pues los GPS que se están poniendo halcones, los halcones jóvenes, que se está viendo que sufren mucho la colocación de GPS. La mortalidad de los halcones marcados con GPS de los jóvenes es próxima al 100%, cuando la mortalidad de los halcones salvajes está entre el 30 y 50% de los jóvenes. Los adultos aguantan relativamente mejor, pero aún así también mueren muchos cuando están marcados. Y es muy sencillo. A ver, el halcón peregrino es el animal más rápido del planeta. El récord de velocidad de un halcón peregrino está en el libro Guinness
creo que eran 370 km por hora o algo así, está medido con un halcón de cetrería que llevaba un GPS para ver los datos de velocidad. Imaginaos el Fórmula 1 de Fernando Alonso, o bueno, no estoy muy ducho en esto de Fórmula 1, si le ponéis una vaca al Fórmula 1 de Fernando Alonso o cualquiera de estas, imaginaos, pues la catástrofe está asegurada, o sea, porque la fricción, el rozamiento, las vibraciones que le causa, pues los halcones peregrinos cuando tienen un GPS no pueden alcanzar la velocidad máxima de picado por las turbulencias que le crea. Entonces tienen que regular el picado y no pueden maximizar las posibilidades de cazar. Entonces, por eso los pollos acaban muriendo, no aprenden. En cambio, los adultos, según qué estilo de caza tengan, lo llevan mejor o peor. En el caso de Mística, lleva 2 años con el transmisor y el otro día estaba en su sitio. Entonces le puse un transmisor mucho más pequeño de lo normal, a expensas de los datos que me pudiese dar. Entonces, pues bueno. Y bueno, lo que hice también es, me cogí un repositorio de datos que hay en internet, que se llama MoveBank, que hay la gente que trabaja con GPS y demás, suele colgar los datos, son de acceso libre, y entonces repliqué todas las rutas migratorias de los halcones en América y en Eurasia. Y pues eso, explico cómo van las rutas de cada sitio, de dónde migran, cómo migran, etc. Ahí tenéis esta foto es de Didier, ese es de la tundra siberiana. Y esta, por ejemplo, es de Yanni Tan, esta halcona es de Malasia, porque Yanni me manda fotos de halcones para que le identifique a ver si son cálidos o japonensis. Con la muda se sabe. Entonces, durante años me estuvo mandando, y cuando estaba haciendo el libro dije, oye, ¿me mandas un par de fotos de estas que tienes de los japoneses? Pues este es un peregrino japoneses, que invernan los dos en Malasia. Y ellos tienen una población de reproductora pequeñita también en Malasia. Y ya voy acabando, ya no me enrollo mucho más. Por supuesto, había que hablar de la alimentación y de la caza, si no, o sea, a ver, voy mañana al campo, veo un halcón cazar y se me ponen los pelos en punta, me emociono cada vez que veo un halcón cazar, o sea, es que es indescriptible. Entonces, hago un repaso de lo que son las presas, de qué tipo de presas capturan los halcones y por qué. Comparo los halcones, lo que cazan los machos, las hembras, lo que se está descrito y demás. Entonces hay lo que se llama la presa ideal, que es un tamaño de presa que anda entre 200 y 300 gramos. Y la gente siempre dice la paloma, que sí, donde hay muchas palomas comen palomas, pero donde no las hay, pues en Australia los galas, es una cotorra así de 300 gramos que le viene al pelo al halcón. O en otros sitios, pues archibebes, o en Vizcaya comen relativamente pocas palomas, dan mucha caña a otros tipos de especies. Por ejemplo, estas son una gráfica de la dieta de los halcones reproductores de fringílidos a lo largo del tiempo, cómo varía. Entonces hay años que hay una migración intensa en la época de reproducción de jilgueros y ese año le dan mucha tralla a los jilgueros. Que si hay de pardillos, que si hay un pase agudo de zarapitos trilladores, pues comen muchos zarapitos trilladores. O sea, comen lo que hay, o sea, sin más. O sea, no hay que buscar más explicaciones. Y nada, pues este es, en el libro no se ve bien la foto, pero este es... Iván intentando coger una paloma, y explico que las palomas, según qué palomas, sobre todo las mensajeras y las torcaces, son muy grandes, y a los machos, por ejemplo, si son pequeños, no las manejan bien, entonces tienden a no capturar esas presas. Pero claro, hay machos que son grandes y que sí que las cogen. O las hembras. Entonces, hay lo mismo que os he dicho, que hay individuos y el comportamiento entre parejas es increíble, pues el tema de la caza es, cada individuo es distinto. O
sea, hay individuos que son máquinas cazando limícolas, hay individuos que son impresionantes cazando palomas, o hay individuos que son la pera cazando, pues, garcetas, para desgracia de Aitor, que pues este año se ha encargado la población de garcetas, ¿no? La reproductora y garcillas de Ízaro, es un individuo especializado. O sea que... Y luego las relaciones interespecíficas, que bueno, hay depredadores de halcones, que aquí tenemos pocos, las águilas reales, búhos reales, hay pocos. Los halcones, a toda la rapaz que se aproxime al nido les sacuden, tienen muy mala uva, también a estas, pero estas si pueden se lo comen. Y luego tiene una relación muy especial con los cuervos. Lo digo en el libro que yo creo que son capaces de identificar los individuos de los cuervos. Entonces, con ciertos individuos de los cuervos se llevan bien, pero con otros no. O sea, si entra un cuervo que no es ese cuervo, pues le sacuden. Pero a ese cuervo le dejan en paz, porque tienen un... Entonces, los halcones se aprovechan de los nidos de los cuervos, porque los cuervos hacen nidos de ramas y demás en sitios protegidos, y la productividad en esos nidos es mayor que en lo de los nidos naturales. Entonces, le viene bien que haya cuervos. Y se toleran, más o menos. El halcón puede matar cuervos, de hecho en un nido encontramos un cuervo, y los cuervos pueden matar halcones, pero la realidad es que no lo hacen, se llevan. Y ya, esto es lo del futuro incierto. Esta es la foto que os he dicho, esta es la hembra empapada hasta las narices, o sea, no podía moverse ahí, y el macho intentándole darle ánimos para que se levantase de los huevos. Esto es... el retraso de las fechas de puesta que hemos ido viendo en las últimas 2 décadas y media. Hemos visto que hay un retraso de 5 días por década, creo que es, y que se está viendo en otras especies, a cuenta del calentamiento global. Está habiendo desfases en las fechas, en la fenología de reproducción de las especies, y esto está llevando a unos desequilibrios a nivel de la escala global increíbles. Lo explico. Y cómo está afectando, por ejemplo, los halcones del Ártico, esto también es de Didier del Ártico, pues, por ejemplo, en Groenlandia y en el Ártico euroasiático, los halcones están yendo más al norte a criar, donde jamás habían criado los halcones, porque cada vez hay menos hielo, pero cada vez, como las primaveras son más suaves, en vez de nevar o helar, llueve y arrasa con todos los nidos de los halcones y de todo. Y luego los halcones del Ártico cada vez crían más al norte y cada vez tienen que ir a migrar más al sur, con lo cual las distancias de migración se están incrementando y en el camino pues tienen distintos procesos. Entonces el futuro es muy incierto, pero bueno, en el libro ya digo, si dimos la vuelta a la tortilla una vez, podemos darle otra. Así que, o sea, yo siempre soy positivo, o sea, tengo que ser positivo, y en el libro intento transmitir eso, un mensaje positivo. O sea, hemos sido capaces de salvar de la extinción al halcón peregrino y a un montón de especies, sabemos cómo hacerlo, sabemos qué es lo que está ocurriendo y por qué causas están provocando un nuevo declive, podemos darle la vuelta otra vez, a ver si no somos tontos. Entonces... Y bueno, pues ya para ir acabando, pues es que son guapísimos. Esta hembra se quedó viuda cuando tenía 4 pollos grandotes, estaba enferma, el macho murió de la enfermedad esta que os he contado, de hecho se le ve en la cera orbicular que la tenía hinchada, y sacó los 4 pollos adelante. Una máquina, guapísima. Y muchas gracias a todos.